Jacqueline Pesada es licenciada en Sociología, maestra en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales. De 1996 a 2003 fue consejera del Instituto Federal Electoral. De 2007 a 2014, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y de 2009 a 2013, presidenta de este instituto. Es profesora titular de tiempo completo en el Centro de Estudios Políticos, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es investigadora del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Sus líneas de investigación son democracia, sistemas políticos, partidos y procesos electorales, cultura política, transparencia y derecho de acceso a la información. Jacqueline Pesada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en línea directa. A ver, Jacqueline, ahora sí que nos conocemos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo llegas del ámbito académico a toda esta parte de las actividades de una sociedad civil que busca respuestas del poder público? Bueno, la verdad es que yo empecé a trabajar en la UNAM, en la universidad, elecciones, el tema de elecciones, fíjate, mucho antes de que realmente fuera un tema de estudio, realmente de estudio de la ciencia política. Claro. Entonces, cuando me invitan a irme al IFE, al entonces IFE, pues era de los pocos que estudiábamos asuntos electorales. Entonces ahí sí que fue el estudio, digamos la academia, ¿no? La docencia, la que hizo que yo pudiera ser convocada para ser consejera electoral. De hecho, ese consejo electoral, el consejo electoral, el primero del IFE autónomo, ya plenamente autónomo del 96, es un consejo en el que de los 9, 8 éramos académicos y 1 era periodista. Entonces, realmente sí fue como de veras una fuente de construcción de eso que se quiso ser el Consejo Ciudadano, ¿no? Querían que fuera ciudadanizado, ¿no? Y de ahí se fue construyendo esta, que yo llamaría todavía transición mexicana a la democracia, que no es solamente el tema electoral o la alternancia, sino esta construcción de instituciones que de una u otra forma fueron rompiendo poquito a poco este modelo hegemónico en donde temas de información, temas de transparencia, temas de rendición de cuentas, tuvieron que irse manejando poco a poco, Jacqueline. Sí, yo creo que en buena medida ahí se abrió como este cauce, no solamente para que se reformaran y se hicieran las elecciones libres, competidas, con base en los estándares internacionales, y que el órgano que organiza las elecciones fuera un órgano autónomo y, digamos, sobre todo con credibilidad, ¿no? Sabemos muy bien que el tema de la desconfianza es un tema que ha gravitado alrededor de pues la legitimidad de los gobiernos, ¿no? Y la relación entre los gobiernos y la sociedad. Y entonces yo diría que desde ahí se abrió, aunque no fue el momento culminante, digamos, pero sí se abrió la idea de que la sociedad civil tenía que participar en esos procesos de construcción de instituciones orientadas hacia la garantía de derechos, primero derechos políticos, pero después derechos humanos, derechos fundamentales, ¿no? Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Pues surge también de esta idea de que tiene que ser con personas que tengan toda la credibilidad, y después pues todo lo que tiene que ver con la construcción de lo que siguió de la transición a la democracia realmente entendida, como dice Mauricio Merino, como transición votada, es decir, centrada en las urnas, en las elecciones, hacia una transición de gobiernos que rindieran cuentas, gobiernos transparentes, pero abiertos también al ejercicio del derecho de los ciudadanos de saber y conocer qué hacen los gobiernos y sobre todo cómo gastan sus recursos. Ahí hay todavía una enorme cantidad de resistencia, Jacqueline. O sea, el poder político en todos lugares, por supuesto, trata de esconder, de no mostrarse, porque pues, es parte de su naturaleza como tal, esta contraposición entre el tener información, tener sus propias fuentes de control y una ciudadanía que le exige que
tiene que dar cierto tipo de datos y de presentarse ante la sociedad, porque eso es lo que finalmente lo puede equilibrar, ¿no? Así es, pero fíjate que una cosa importante es como tanto en la parte electoral en los años 90, después al inicio de los 2000, digamos de la década de los 2000, lo que hace esta presión ciudadana es una muy amplia coalición. Fíjate, no solamente son organizaciones de la sociedad civil, es periodismo, periodistas independientes, periodistas que están interesados en el derecho a la información. Y después, si tú ves en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que yo también tuve la oportunidad de participar, también es una gran coalición de academia, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, y ya más recientemente, fíjate que esa coalición que presiona a las instituciones públicas para abrirse hacia diseño de nuevas instituciones en las que participen estas organizaciones de la sociedad civil, los empresarios. Es decir, ya en el Sistema Nacional Anticorrupción, en lo que fue el arranque de ese sistema, que fue la famosa Ley 3 de 3, ¿no? Esa iniciativa ciudadana de una ley de responsabilidades administrativas, bueno, pues ahí ya se suma cuando menos una parte del empresariado. Entonces se hace una coalición de la sociedad, digamos, que es la que va presionando para que no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo, asuma nuevas formas de diseñar instituciones, ¿no? Lo que ahora se llama Parlamento abierto o Gobierno abierto, y que quiere decir que tú diseñas políticas públicas, diseñas nuevas reformas legales a partir de una interlocución desde el inicio con sociedad civil. Y esto, cuando choca con el poder político, le va enseñando cada vez más, oye, aquí hay algo que no funciona y tiene que echarse para atrás. Eso es. Sí, lo que tú dices es, o sea, también lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 20 y tantos años, en este proceso de construcción empujado por coaliciones de sociedad civil, es que el gobierno de entrada se abre por la presión, pero después empieza a meter todas las resistencias posibles, ¿no? Esto tiene que ver con, pues otra vez con esta idea de que sí, apertura, pero sin llegar al fondo del problema, que es finalmente el control de la misma estructura de poder como tal. Estamos platicando con Jacqueline Pechard aquí en Línea Directa. Jacqueline, en tu paso por este Instituto Federal, lo que fue el Instituto Federal de Acceso a la Información, luego INAI, etcétera, esto termina por convertirse en una instancia que, como hemos platicado en el primer bloque, está vinculada específicamente con esta necesidad de darle a la sociedad la información que requiere para muchas cosas, no solo para denunciar a un abuso de autoridad, sino también para conocer qué es lo que hace y cómo gobierna aquella autoridad a la que le ha delegado a través del voto la responsabilidad para ejercer el poder. Así es. De ese tamaño es la importancia del hoy Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Bueno, en la construcción del IFAI surge a partir de esto que te decía, la demanda de, bueno, ya logramos autoridades que surjan de procesos electorales creíbles, competidos, etcétera. Ahora necesitamos gobiernos que sean igualmente creíbles, que rindan cuentas, que estén abiertos a la sociedad. Y de nueva cuenta se crea un Instituto Federal de Acceso a la Información con los mejores estándares internacionales, ¿no? Es decir, sí somos capaces, nuestros congresos han sido capaces de diseñar esas instituciones buenas, pero hay una parte donde siempre el poder se mantiene o se reserva una suerte de control que tiene que ver con los nombramientos de quienes son los titulares, ¿no? Es decir, ahí hay siempre una parte muy débil, que primero se ha pasado de que no designe directamente el titular del Ejecutivo, sino que sea el Congreso, que es plural, ya sea la Cámara de Diputados o el Senado, pero lo que hemos caído es
una distribución, en una en acuerdos en que uno para ti, uno para mí, pero para mantener las correas de transmisión y los controles. Y pues eso lo vemos constantemente, lo hemos visto recientemente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, lo hemos visto en el INAI ahora. Y entonces ahí es donde uno ve la resistencia desde los propios procesos de nombramiento, en donde tú dices, ¿cómo puedes nombrar autoridades encargadas de instituciones que lo que tienen que hacer es vigilar al poder, de que cumpla con dar la información y con dar la información bien, porque pues lo que nos encontramos es que otra resistencia es que entonces dan la información incompleta o dan la información desactualizada o dan la información en formatos que nadie puede utilizar, ¿no? Entonces, de nueva cuenta tienes que volver a presionar. Y el tema se complica más cuando vas a nivel federal. No es que no exista, pero la resistencia, pero ha habido por la propia presión mayor apertura. Pero ir a los estados de la República es algo así como regresar a la Edad Media, ¿no? Pero fíjate que tenemos una imagen de los estados como si fueran todos es cierto. Volver a la Edad Media. Sí. Y si tú ves en todos los procesos, tanto el electoral, el de transparencia o el de combate a la corrupción, en los estados siempre hay una diversidad. No te voy a decir que tiene que ver con estructuras muy arraigadas o con capacidades institucionales instaladas, pero a lo mejor tiene que ver con quién está en el poder y qué es lo que quiere mandar como mensaje. Entonces tú siempre encuentras algunos estados que desarrollaron muy buenas leyes de transparencia, que tuvieron institutos de acceso a la información o comisiones de transparencia, como quiera que le llamaran, que eran realmente autónomos aún antes de que el IFAI fuera autónomo. No tiene que ver con el atraso, o sea, estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otros que Nuevo León, no está ligado a eso. Pues no, ni siquiera está ligado con que tengas tú congresos y gobiernos divididos. Tú dices, pues hay un control mayor sobre el gobernador, entonces el gobernador va a capturar menos a los distintos. Y resulta que no, es que el poder de los gobernadores es impresionante. Tú puedes tener un congreso con mayoría de otro partido, y igual el gobernador lo tiene controlado, y lo mismo pasa con los organismos electorales, ¿no? Entonces, te digo que sí es una cosa que hay que verla con mucho mayor detalle, pero en general, digamos que en las entidades federativas, lo que tiene que ver con garantía de derechos políticos y generales, derechos humanos y fundamentales, pues sí está mucho más retrasado. Tiene que ver con la voluntad del gobernador en turno. Así es, tiene que ver con la voluntad o con el cálculo político que está haciendo el gobernador, pero entonces de nueva cuenta depende de una persona, no tiene que ver con una construcción exactamente. Y ahí es donde estaríamos verdaderamente atorados. Y esto nos lleva, por supuesto, al tercer tema importante, que es el tema de corrupción, que, bueno, pues se ha convertido ya en todos estos años en un tema central a partir del cual pues muchos tratan de decir, este es el tema que va a resolver todo, como si le aprietas al botón, lo resuelves y ya. Desde resolverlo vía una voluntad de alguien, o cómo construir un andamiaje que pueda controlar la corrupción. Existe en todos lados, pero aquí el problema radica en que hay resistencias por el pasado, por lo que puede implicar voltear y decir qué fue lo que hiciste, y porque les puedes cortar el negocio hacia el futuro. Así es. Digamos que el tema de la corrupción, como tú bien dices, se ha convertido en un tema central de agenda pública, ¿no? Sí. Y aunque nos ha acompañado toda la vida y hemos sido conscientes de la existencia de la corrupción, ahora los volúmenes de la corrupción, pero la mucho mayor visibilidad que existe de la corrupción, gracias a organizaciones de la sociedad civil, a periodismo de investigación, digamos, sí se ha puesto en el centro, somos más conscientes. Fíjate tú, todo lo que hay de casos de corrupción, de escándalos, que ya sabemos quiénes son, las redes, a quienes involucran, los notarios involucrados, en fin, todo esto que lo sabemos a partir del acceso a la información. Entonces, no todo es negativo, es decir, sí hemos ido rompiendo barreras, digamos, para que la sociedad pueda estar más
pues más consciente y con mejores datos, digamos, de las cosas que sucede y romper un poco esta secrecía, ¿no? Que es parte, como bien ha dicho Elias Canetti, la secrecía es parte de veras de la médula del poder, ¿no? Pero pues hay que romperlo porque sí hay. Entonces, ¿qué hacer con esto de la corrupción? Yo creo que lo primero es que no puedes abordar la corrupción desde un esquema simple de que la corrupción es un mal funcionario que agarra el dinero del erario y se lo lleva a su bolsillo y lo único que hay que hacer es evitar que tenga acceso a ese dinero, porque son unas redes complejísimas, porque de lo que se trata es de evitar que se vea que te llevas el dinero, evitar ver quiénes son todos los involucrados, que no son solamente los familiares o los amigos, sino son pues contadores, abogados, empresarios. Entonces, todo esto como una red requiere de un acercamiento a la corrupción, Esra, que tiene que ser un acercamiento que entienda que son redes complejas. Si no, no estaría, mira, el Fondo Monetario Internacional recientemente señaló que están muy preocupados con el tema de la corrupción en el mundo porque la corrupción es lo primero que hace que se desconfíe en las empresas, que no haya inversión por la corrupción, ¿no? Entonces, es algo que realmente sí es muy nocivo, muy dañina la corrupción, pero no puedes abordarla de una manera simple de buenos y malos, corruptos y no corruptos, o de voluntades. Tiene que ser algo que desmonte las tramas de la corrupción que son difíciles de desbrozar, ¿no? Así es. Estamos platicando con Jacqueline Pechard aquí en Línea Directa. Jacqueline, el tema, por supuesto, del combate a la corrupción en México llegó un momento tal en donde la propia presión hizo que se creara este proyecto llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Y todo el mundo dijo, bueno, pues ya está, se va a crear la legislación adecuada y bueno, buscaron gente, por supuesto, calificada como tú para encabezarlo y empezar a armarlo, pero en la medida en que se van acercando al hueso, me refiero al hueso de la acción o del problema, ahí es en donde viene esta resistencia. Y yo recuerdo en alguna entrevista radiofónica que te decía, es que estamos atorados en esta idea de que, pues está bien, investiguemos corrupción, pero de aquí en adelante, porque si volteamos hacia el pasado, ahora sí que bíblicamente nos vamos a convertir en estatuas de sal, porque todos estos van, ¿dónde empiezas, dónde acabas, a quién metes? La campaña electoral pasada estuvo llena de te voy a meter a la cárcel, no te voy a meter a la cárcel, esto voy a perdonar o no. ¿Cómo se instrumenta o por qué se detiene el sistema y de qué manera se puede caminar viendo el ejemplo de otros países? Bueno, yo creo que una cosa importante es que nuestro modelo es un modelo que no hay en otros países y es un modelo que apuesta a la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil. Y por esto entiendo toda esta coalición de la que yo te hablaba al inicio. Sí. Esa es la gran apuesta. Ahora, efectivamente, cuando uno ve que la reforma constitucional y las leyes que derivaron la ley del sistema general del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley de responsabilidades administrativas, que son claves, pero también cambios al Código Penal, pero tú ves que es un modelo muy complicado que apuesta a que las distintas entidades públicas de los tres poderes que tienen que ver con algo de investigación o de prevención o de sanción a la corrupción colaboren, pues ahí es donde tú encuentras que eso ni hay un marco para que colaboren. Cada una tiene sus propias, digamos, sus propias normas, sus propias leyes, sus propias facultades, y quien tiene que hacer que colaboren es el Comité de Participación Ciudadana, que lo único que tiene pues es la capacidad de convocar y la fuerza de las organizaciones detrás de ella. Entonces, lo que tú ves es que requieres de una enorme voluntad política. Pues cuando apuestas a enorme voluntad política, pues apuestas al gas, ¿no? Al gas, ¿hay o no hay? Entonces, la verdad es que yo te debo decir que yo pensé que cuando los legisladores habían sí aceptado ese tipo de modelo,
pues que estaban apostando a que funcionara el modelo, pero pues no, después ya no nombraron ni a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, ni al fiscal especial anticorrupción, porque empiezan todas las... ¿Pero eso tiene que ver con un problema de falta de interés o es básicamente la idea clara de que mejor ahí le paramos porque esto Yo creo puede que ser? es la idea de ahí le paramos. Ahí le paramos porque esto puede ser demasiado peligroso para un sistema político. Porque puede ser, sí, efectivamente, abrir demasiadas, pues yo no sé, llamémosle secretos. Pero fíjate, abrir demasiado, pero están abiertos. Es que tú dices, bueno, hay muchas cosas que están abiertos. El caso de Brecht es el caso más, ¿no? Claro. Digamos, más escandaloso. Y siguen cerrados, y siguen cerrados, y siguen cerrados, y no... Pero les van saliendo como por huequitos que quedan por ahí, se mete la sociedad civil y además pues internacionalmente también, ¿no? Pero tendrías además que manejar más allá de filtraciones de orden periodístico y de investigación, lo que no tienes tampoco es una estructura jurídica que te convierta eso en un caso, por ejemplo, muy claro que diga, a ver, aquí esto es lo real, esto es lo que se está manejando y entonces te aparecen cada día que aquí este es culpable y que el otro denunció en Brasil y el otro, y no tienes una estructura jurídica que te lo sostenga. Así es. Es decir, nuestras deficiencias son deficiencias institucionales. Claro. ¿No? Entonces, cuando tú ves que el caso de Brecht surge porque el Departamento de Justicia norteamericano es el que sale y es el que entrevista a Odebrecht y es el que saca toda la confesión, pues tú dices, pues es que funcionan las instituciones. Claro. ¿No? Pero acá, si entrevistaron al que era a Lozoya, al de Pemex, y nadie sabe qué pasó con eso, nadie sabe. Entonces, pues tú dices, siguen siendo instituciones que apuestan a, claro, avaladas en que los procesos en curso pues tienen que tener algún tipo de sigilo, ¿no? Tú tampoco puedes abrir los procesos, ¿no? Porque los pones en riesgo. Pero cuando te dicen, ya está terminado el proceso, pero y pasa un año y sigue sin estar terminado, pues entonces pues no puedes más que decir, hay deficiencias legales e institucionales, y sí las hay. Tan sencillo. Será muy claro decir, ¿por qué no le pintamos la raya? Así que van a brincar todos. Y mejor investigamos de que se funde el sistema para adelante y déjalo de atrás. Yo creo que eso no puede ser. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que eso no puede ser. Por eso hay prescripción de delitos, ¿no? Bueno, y fíjate que se ha extendido la prescripción de delitos. ¿Por qué? Pues porque justamente lo que no quieres es, tú lo cometiste hace 6 años, entonces ya estás... Esa sería la gran apuesta. Es que no sé cómo le podamos hacer, pero eso sería algo así como perdonar el pasado para construir el presente. Es muy difícil. Ya se está pensando en que de veras solicitemos ayuda internacional, algo así como lo que pasó en Guatemala, de que Naciones Unidas, ya se está trabajando en eso, pues entonces, ¿no? Entonces yo creo que el inicio de un nuevo gobierno tiene que ser, ¿no?, un momento de archiexigencia de la sociedad para que cambie la percepción de Jacqueline Pechard, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Esra, encantada. Fue Jacqueline Pechard aquí en Línea Directa.